Buen día, le traigo saludos de la Iglesia Bautista High Point en Austin, Texas, en los Estados Unidos. Es un placer estar con ustedes, un gozo, después de haber escuchado mucho de ustedes y de su pastor y de su iglesia. Es un gozo estar aquí por fin. Estábamos aquí con la conferencia Edifica 2024 y ahora estamos aquí con ustedes este día. El próximo fin de semana, Dios mediante, estaremos en Sevilla, allá con nuestros amigos ministrando allá. Queremos tratar el tema de una iglesia convincente, de Hechos capítulo 2. Así que si tienen sus Biblias, por favor, abran sus Biblias a Hechos capítulo 2. Ya hemos leído el pasaje, así que no lo voy a leer de nuevo, pero vamos a tratar este tema del texto bíblico y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, así que vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por este día, por todas las bondades que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, Espíritu Santo, enséñanos a través de la palabra. Muestra a Cristo para nosotros. Ayúdanos a ver la cara de Cristo en las Escrituras para la gloria de Dios. Danos oídos para escuchar, ojos para ver la verdad y corazones para obedecerte, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Yo estoy aquí con mi esposa Janine. Sé que es un nombre un poco curioso en español, pero tenemos 5 hijas ya adultas, fuera de la casa, 6 nietos. Yo sé que ella se parece a abuela, pero yo no. Y fuimos padres jóvenes y ahora somos abuelos jóvenes y estamos gozando porque podemos salir sin tener que estar pendiente con las hijas. Y es una etapa en nuestra vida que hemos esperado y estábamos soñando de esta etapa en la vida. Y casamos la 4ª hija hace 2 sábados. Y en el proceso de casar dijo, papi, ¿podemos vivir con ustedes? Y pensamos, pero eso no era lo que esperábamos. Pero eso es lo que el Señor nos ha ayudado a tener. Y es un gozo porque tener hijas es tener una familia alrededor de nosotros siempre. Yo a los 17 años salí de la casa y mi mamá me llama a su hijo perdido, que yo salí a los 17 años y no regresé. Así que es un gozo y una bendición tener hijas, porque cuando me ponga viejo ellas me van a cuidar. Espero. Es mi 3ª vez en España. Yo estaba en la Fuerza Naval de los Estados Unidos y hay una base en Rota. Y he estado en Rota y 2 veces anterior. Y después de salir de la Fuerza Naval, regresé a la Universidad de Florida. Y yo estaba en una etapa de mi vida que no me quería casar, pero estaba estudiando música y fui a una clase de teoría de música. Y ahí empecé a conocer a una muchacha que se llama Janine, ella. Pero antes de conocerla, yo tenía como soltero en mi mente una lista de las cosas que yo quería en una mujer. Yo pienso que si tú eres soltero o soltera, tienes en mente una lista de lo que quieres de la persona con quien te quieres casar. Bueno, yo tenía una lista y Janine era toda en mi lista que yo no quería. Era americana, era rubia, pero ella era todo lo que Dios sabía que yo necesitaba. Y este verano vamos a estar casados 34 años y es un gozo estar juntos. Ella es una gran ayuda adecuada para mí y parte del éxito que el Señor me ha regalado en mi vida con mis hijas y mis nietos y en mi ministerio es a través de ella, porque ha sido de gran bendición. Pero yo pienso que hay personas en el mundo buscando iglesias
de la misma manera que yo estaba buscando una mujer, que tienen una lista en mente de las cosas que ellos quieren de esa iglesia. Y pienso que de la misma manera que mi lista era superficial, hay muchas personas que buscan una iglesia de una manera superficial. A lo mejor están buscando un ministerio de jóvenes o de juvenil, un ministerio de música o una personalidad de pastor que es grande, que está en YouTube o donde sea. Yo quiero animarlos ustedes esta mañana, hermanos y hermanas, para recordarnos juntos que lo que necesitamos es Cristo nada más y su evangelio. Y que tenemos que edificar la iglesia en este fundamento del evangelio de Cristo Jesús. Hay tentaciones como pastores de alcanzar al pueblo y tratar de edificar la iglesia en cosas más del evangelio. El evangelio más la política. El evangelio más el ministerio juvenil. El evangelio más la música. En los Estados Unidos hay diferentes clases de iglesias. Hay iglesias para los ancianos, hay iglesias para los jóvenes, hay iglesias para los que están en la universidad. Pero la verdad es que la iglesia es una familia diversa que está unida por el evangelio de Cristo Jesús. Jesús nos une de diferentes culturas, diferentes trasfondos, diferentes etnias, hombre y mujer, judío y gentil, para la gloria de Dios. Y glorificamos a Dios cuando vivimos juntos en esta diversidad como un solo cuerpo. Eso es lo que yo quiero llamar una comunidad convincente, una iglesia convincente. Es fácil congregar un grupo grande de personas. Pienso que aquí se puede congregar un grupo gigante alrededor de fútbol, ¿verdad? Es posible congregar un grupo gigante sobre un grupo de música. Pero Jesús está edificando su iglesia alrededor de Él mismo y el evangelio que se trata de Él. En su libro Compelling Community o La Comunidad Convincente, el pastor Mark Dever y Jamie Dunlap llaman a la comunidad que se edifica con algo más del evangelio, ellos llaman eso una comunidad del evangelio más. Es una iglesia del evangelio más que se congrega en algo que es más del evangelio. El evangelio puede estar presente, pero lo importante para esa iglesia es lo algo más del evangelio. Por ejemplo, cuando uno lee el Nuevo Testamento, habían algunos judíos que creían en Jesús, que pensaban que para ser cristianos fieles tenías que creer en Jesús más Moisés y la ley de Moisés y pasar por la circuncisión, observar la dieta del Antiguo Testamento. Y esa era una de las luchas de Pablo en el Nuevo Testamento. Él estaba luchando con aquellos que estaban tratando de añadir al evangelio. Eso se ve también en Colosenses, que habían aquellos que tenían reglas, que no pueden comer eso, no pueden beber eso, o se tienen que congregar el sábado, no el domingo. Y estaban tratando de edificar una iglesia en algo más que el evangelio. ¿Cómo describe la Biblia la iglesia? Consideren las imágenes de la iglesia. Somos un cuerpo que tenemos muchos miembros. Somos una familia. Y aquí en esta familia hay padres y madres espirituales, hijos y hijas, abuelos, hermanos y hermanas espirituales. Somos una familia. Somos un rebaño y aquí hay muchas ovejas. Somos un templo hecho de muchas piedras vivas. La Biblia describe la iglesia de Dios en
Éfeso, en Corinto. Las imágenes de las iglesias comunican una realidad con muchas partes. Y lo que glorifica a Dios es que de todas esas partes somos uno. Hay una unidad, una armonía. Cristo reúne gente de diferentes culturas y etnias y los transforma en un solo pueblo. Eso es lo que estamos llamando una comunidad convincente, una comunidad que revela el evangelio. Porque esa comunidad, cuando hay personas que son unidas, que el mundo dice, pero ¿por qué esa gente está junto? ¿Por qué esa iglesia tiene judíos y gentiles? ¿Por qué aquí hay cubanos y puertorriqueños? ¿Por qué hay españoles y colombianos? ¿Por qué hay americanos y españoles? ¿Qué es lo que tienen en común? Tenemos Cristo en común. Y eso es lo que nos atrae junto. En Hechos 2, 36 a 47, Lucas nos da una idea de cómo es esta comunidad reveladora del evangelio. Es un pueblo diverso, transformado por Cristo en una nueva comunidad que glorifica a Dios. Y yo creo que todas las iglesias deben de buscar a lograr esta idea de la iglesia. ¿Cómo? Bueno, el propósito mío en este día es nada más que animarlos ustedes que sigan haciendo lo que están haciendo. Yo no traigo nada nuevo. Yo no voy a revelarte algo que ya no saben. Lo único que yo quiero hacer es animarlos que sigan en el camino que empezaron. Y eso es lo que vemos aquí en Hechos 2, 42 al 47. Cuando permanecemos dedicados a Jesús, a su palabra y a uno a otro, nos transformarán, Él nos transforma a una comunidad que revela el evangelio. Yo tengo aquí 4 exhortaciones y un resumen. 4 exhortaciones y un resumen. Esto no es difícil de entender, pero es imposible de hacer en nuestra fuerza. Es posible hacer en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a permanecer? Número 1, permanezcan dedicados a Cristo Jesús. Permanezcan dedicados a Cristo Jesús. ¿Se fijan? Yo no tengo nada nuevo. Quiero animarlos que sigan en lo que han empezado. Permanezcan dedicados a Jesús. Fíjense cuando leímos el versículo 36, ¿qué es lo que está pasando aquí? Antes del versículo 36, Pedro está predicando el evangelio. Él está predicando de la vida de Cristo, la muerte de Cristo, que fue sepultado, fue resucitado y fue exaltado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Y el contexto de Hechos es que los judíos se han congregado en Jerusalén para Pentecostés. Es fácil entender que muchos de ellos aquí en Hechos 2 llegaron a Jerusalén antes para la Pascua. Y en ese entonces, algunos de ellos, a lo mejor, muchos de ellos, fueron los que gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y crucificaron a Jesús. Y algo increíble pasó. Y ellos supieron que algo pasó cuando Jesús fue crucificado. Y se quedaron en Jerusalén esas semanas. Y llegó el día de Pentecostés. Y ahí están para la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Imagínate miles y miles de judíos en Jerusalén que han viajado de sus países, no nada más de Israel, pero de fuera de Israel, muchos que ya no hablan hebreo porque han estado viviendo en otros países que tenían otras lenguas. Imagínate de esta manera, que hay algo pasando aquí en Barcelona que llama a los españoles de generaciones
a venir a Barcelona y vienen miles y miles de españoles y no tienen dónde quedarse, no tienen qué comer. Y el pueblo tiene que abrir sus casas y recibirlos. Eso es lo que está pasando aquí. Y ellos han venido para la Pascua, se han quedado para el Pentecostés. Y Pedro predica este sermón de la vida de Cristo, la muerte de Cristo. Fue sepultado, resucitado y exaltado. Y entonces él dice esto. Y ustedes que están aquí, crucificaron a Cristo. Y ellos dicen, ay de mí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y ahí es donde estamos. Versículo 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, es que el Espíritu Santo tocó sus corazones. Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí están las promesas de Jeremías y de Ezequiel del nuevo pacto. Y Pedro dice, ustedes pueden recibir perdón porque crucificaron a Jesús, arrepiéntense de sus pecados y reciben la palabra de Jesucristo. Y fíjate que eso fue lo que hicieron. Versículo 40, y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 almas. Se arrepintieron, recibieron la palabra del evangelio de Pedro acerca de Cristo y fueron bautizados porque fueron convertidos por el ministerio del Espíritu Santo. Ustedes saben que aunque las circunstancias son diferentes, si tú eres cristiano, tú viniste a Jesús de la misma manera. No es algo diferente. Alguien te predicó la palabra de Dios. Alguien te compartió el evangelio a ti. Y el Espíritu Santo en su ministerio te puso bajo la convicción de tus pecados y Él te atrayó a ti hasta Cristo Jesús. Eso significa la conversión. Y eso no era para ellos nada más. Tú y yo vinimos a Cristo de la misma manera. Hermanos, mi sugerencia, mi ánimo es permanezcan dedicados a este Cristo que los salvó a ustedes. Yo escuché el evangelio por primera vez a los 15 años. A los 15 años estábamos en vacaciones en Colorado y un predicador estaba predicando Jesús, Jesús, Jesús y Jesús. Y yo era católico, pero yo era católico dedicado. Yo no era católico en nombre. Yo era entregado, yo era monaguillo. Yo era fiel a la iglesia católica. Y en mi mente católica de 15 años yo estaba confundido. ¿Por qué está haciendo tanto alboroto del hijo cuando el padre es el mayor y más importante? En mi mente de 15 años. Y salí enojado. Escuché el evangelio de nuevo a los 16 años. Un amigo mío bautista me invitó a hacer salvavidas a un campamento de jóvenes y cada semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, escuché el evangelio. Y en ese entonces yo le dije a mi amigo, pero yo creo lo mismo que tú crees. Y le dije el credo que yo había repetido 1000 veces y le dije, ¿ves? Creemos lo mismo. A los 17 años, amigos de la escuela me invitaron a una iglesia. Y ahí, en el grupo de jóvenes, estaban compartiendo el evangelio. Y tú sabes lo que me atrayó.
lo que Jesús usó para traerme a Él. Él usó el testimonio de jóvenes de 15, 16, 17 años que recibieron este muchacho de 17 años que era católico, que era puertorriqueño, y me amaron de una manera que yo vi el amor de Cristo en ellos, en sus palabras y en la manera que me recibieron. Y yo le dije al maestro de la escuela dominical, se llama Kenny, yo le dije, Kenny, yo sé mucho de Dios, pero yo no conozco a Dios de la manera que ustedes hablan de Dios. Yo no conozco a Dios personalmente. Yo no conozco a Jesús de la manera que ustedes hablan de Jesús. Yo quiero no nada más saber de Dios o saber de Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Y ahí yo oré, me arrepentí de mis pecados y pedí el perdón de nuestro Señor. Y yo me acuerdo porque tenía 17 años. Y mis padres eran católicos, no eran creyentes, ni iban a la iglesia. Yo compré la primera Biblia, yo me la compré. Yo me compré una Biblia que ni entendí, porque el inglés era la versión en inglés de la Reina Valera, el King James. Era difícil para entender, pero yo no sabía qué hacer. Yo necesitaba una Biblia. Atrás de esa Biblia habían páginas blancas y ahí yo escribía mis oraciones. Tú sabes que yo todavía tengo esa Biblia y yo veo esas oraciones cuando tenía 17 y 18 años y yo pienso a veces, ¿qué le pasó a aquel Juan que amaba a Cristo de esa manera? Porque ahora que tengo años en Cristo, te tengo que confesar que muchas veces yo asumo mucho. Y es posible tener años en Cristo y perder ese amor inicial de Cristo. Hermanos y hermanas, permanezcan en Cristo. Permanezcan en Cristo. Recuérdense de ese amor inicial que los atrayó a Cristo. Recuérdense cómo Él te trajo a ti a Él, las personas que Él te dio a tu vida para compartir el Evangelio, todo lo que Él ha hecho en la historia del mundo para salvarte a ti. Permanezcan dedicados a Cristo. Amen a Cristo. Un temor que yo tengo en Apocalipsis capítulo 2 es la advertencia de Cristo Jesús que podemos tener buena doctrina y perder el primer amor. Quédense dedicados a Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a quedar dedicados a Cristo? Bueno, yo creo que aquí en este pasaje nos ayuda Lucas a entender cómo quedar dedicado a Cristo. Y la segunda exhortación, cómo permanezcan dedicados a las palabras de Cristo Jesús. Nosotros quedamos dedicados a Cristo cuando quedamos dedicados a sus palabras. Y fíjense lo que dice en el versículo 42. Y se dedicaban, 3,000 almas, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Continuamente. Eso es presente, eso es continuamente, eso es que se quedaron dedicados a las enseñanzas de los apóstoles. Ahora, la razón por la cual yo digo, permanezcan dedicados a la palabra de Jesús, es que los apóstoles, las enseñanzas de ellos eran las palabras de Jesús. Eso es lo que vemos en Hechos 2. Pedro compartiendo las palabras acerca de Jesús. En Mateo 16, cuando Jesús le pide a Pedro y a los 12, ¿quién creen quién soy yo? Pedro dice, tú eres
el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dice, bienaventurado eres Pedro. Pero esto no viene de tu carne o de sangre, esto viene porque mi Padre ha revelado esta verdad. Los apóstoles recibieron la revelación de Dios acerca de Cristo Jesús. Y ese es el fundamento en el cual Cristo está edificando su iglesia. Este evangelio es otra manera de decir lo mismo, las enseñanzas de los apóstoles, el evangelio, las palabras de Cristo, las enseñanzas acerca de Cristo. Eso eran las palabras de los apóstoles. Hermanos y hermanas, si queremos quedarnos dedicados a Cristo, necesitamos dedicarnos a las palabras de Cristo. Necesitamos entregarnos a esta palabra, esta Biblia, lo que tenemos nosotros, esta revelación escrita para nosotros, para poder conocer a Cristo Jesús. No hay otra manera de conocer a Dios a través de Cristo que las Escrituras. Y necesitamos dedicarnos a esta palabra. Fíjense aquí como ellos mismos en el versículo 46 dice que se dedicaron ellos día tras día, continuaban unánimes en el templo. Recuérdense que eran judíos que recibieron a Jesús como el Mesías. Todavía practicaban el sábado, todavía iban al templo a la hora de oración y en ese entonces se reunían en el templo y estaban los apóstoles predicando las palabras de Cristo, el evangelio. Así que se congregaban de la misma manera que nosotros estamos aquí este día para escuchar la predicación de la palabra de Jesucristo. En los domingos se reunían para la Santa Cena y para, de nuevo, entender la palabra de Jesucristo. Recuérdense que eran judíos, pero en los domingos, el primer día de la semana, se reunían para hacer las cosas que cristianos hacen aquí, como nosotros hacemos: bautizar, Santa Cena, cantar, escuchar la predicación. Eso es lo que ellos hacían. Así que, hermanos y hermanas, si queremos permanecer dedicados a Cristo, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Es decir, tenemos que congregarnos bajo el ministerio de la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. El Cristo ascendido ha estructurado su iglesia para este ministerio de la palabra. En Efesios 4 y 11, el Cristo ascendido ha dado a la iglesia apóstoles y profetas, el fundamento de la iglesia. Evangelistas, los que llevan esta palabra a los que no conocen a Cristo, y pastores y maestros. Todos para edificar la iglesia, para equipar la iglesia para este ministerio. Y dice en Efesios 4 y 15 que entonces la iglesia recibe esa palabra y habla esa palabra unos a otros en amor. Esa es la cultura del discipulado. Esa es la manera que Jesús está edificando su iglesia, en el fundamento de la palabra de Dios. No podemos edificar la iglesia de Cristo en otro fundamento. No podemos edificar la iglesia de Cristo en la personalidad o carisma de un pastor. No podemos edificar la iglesia en un fundamento de un ministerio específico. Nada más podemos edificar la iglesia de Cristo en la palabra de Cristo, el evangelio. Este es el fundamento. Pero los pastores comparten esta palabra para ustedes y ustedes deben de recibir esa palabra. Y entonces, como nosotros decimos en Puerto Rico, bochinchamos esa palabra unos con otros. Hablamos esa palabra. Cuando ustedes salgan de aquí, deben de hablar de esta palabra. Deben hablar con sus hijos, preguntarle a sus hijos qué se recuerdan de el culto. ¿Qué palabra, qué oración, qué enseñanza recuerdan? Y debemos de aplicar este sermón a nuestros hijos, unos a otros. Debemos por la semana hablar del sermón y preguntar unos a otros. Debemos también estudiar la Biblia juntos.
hombres con hombres, uno a uno, o grupo de 2 o 3. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer el Nuevo Testamento juntos. Vamos a estudiar el tema de la doctrina de los atributos de Dios. O vamos a estudiar la doctrina de salvación. Y juntos, un grupo pequeño, un grupo de 2 personas o 3 personas, mujeres con mujeres, hombres con hombres, están estudiando la palabra, están animando unos a otros. Están ayudando unos a otros a crecer en Cristo. Porque ese es el propósito en Efesios 4, 11 y 16. Es enseñar esa palabra, hablar esa palabra unos a otros para que podamos parecer más y más a Cristo. A llegar a esa madurez y plenitud de Cristo. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Que parezcamos más y más a la imagen de Cristo. Y la manera que Jesús lo está haciendo es a través de los ministros de la palabra, la iglesia recibiendo esa palabra, entonces la iglesia compartiendo esa palabra. Imagínate una iglesia que todos estamos hablando de la palabra de Dios. Una pareja que por la mañana la esposa dice, mira, estaba leyendo este salmo esta mañana, pero hay algo que no entendí. Mira, marido, ¿me puedes ayudar a entender esto? O un marido que dice, mira, yo leí esto y fue muy curioso. ¿Qué tú piensas de esto, mi esposa? Eso debe ser una práctica regular en nuestras vidas. Pero también individualmente debemos de leer la Biblia. Yo no sé el patrón o la cultura de la lectura aquí en la Biblia, pero en los Estados Unidos esa es una sugerencia que yo tengo que hacer regularmente. Hermanos y hermanas, no hay otra manera de conocer a Cristo sino a través de su palabra. Él nos ha dado la revelación de quién es Él en su palabra. Así que tenemos que dedicarnos individualmente. Y lo que yo he encontrado en mi vida que me ayuda más que nada son 3 palabras. Tiempo, lugar y plan. Tiempo, lugar y plan. Yo me levanto a la misma hora, yo voy a mi silla en el mismo lugar y yo sigo un plan. Y ese plan, levantándome a la misma hora con mi café, me hace un hábito que mi cerebro sabe, ok, ahora es tiempo de lectura. Ahora es tiempo de leer la Biblia. Y es importante tener esa disciplina, por eso es que se llama disciplina. Se llama disciplina porque no pasan naturalmente, ¿verdad? Y tenemos que leer la Biblia. Y yo sé, estamos en mayo, yo sé que cada enero, por lo menos en los Estados Unidos, muchas personas empiezan un plan de lectura. Empiezan en Génesis y hay muchas cosas que están pasando, increíble, nos toma la atención y el Éxodo, Dios está haciendo milagros. Entonces llegamos a Levítico y ¡guau! Entonces Números. Y es un gran choque, ¿no? Yo creo que en parte es porque no entendemos lo que está pasando generalmente. Así que pueden usar herramientas que les pueden ayudar a entender. Por ejemplo, Génesis está buscando cuál es la semilla de la mujer que va a vencer a la serpiente. Y está estructurado en 10 genealogías. Y en Génesis 12 Dios promete a Abraham que él va a ser una nación de él. ¿Y qué es lo que requiere una nación? Gente, un lugar donde vivir. Y Dios le promete todo a Abraham. Y Éxodo, ya Dios cumplió la promesa de descendencia, pero llegamos a Éxodo y el problema es que están en esclavitud. Pero ¿cómo van a llegar a la tierra prometida? Dios los va a rescatar. Y Levítico, hay otro problema. ¿Cómo un Dios santo va a morar en un pueblo pecaminoso? Y Él entrega sacerdotes y un sistema de sacrificio para perdonar sus pecados.
Y Número trata la pregunta, ¿pero por qué no entraron a la tierra prometida? Y Deuteronomio prepara a la segunda generación entrar. Josué nos ayuda a entender cómo Josué como general los entregó a la tierra prometida. Y Jueces nos ayuda a entender, pero ¿por qué no vencieron sobre sus enemigos? Y podemos describir la Biblia enteramente de esa manera. Cuando entendemos la panorama, podemos leer esos libros y entender lo que está pasando. Pero necesitamos unos a otros. Y hay herramientas que nos ayudan a entender la Biblia. O si no, empiecen en el Nuevo Testamento. Yo siempre sugiero a nuevos creyentes que empiecen con el Evangelio de Marcos, porque tiene nada más que 16 capítulos. Eso nos ayuda a ver que podemos leer un libro de la Biblia. Pero hermanos, no hay otra manera de conocer a Cristo afuera de su palabra. Él se ha revelado. El Dios creador se ha revelado para nosotros. Él no nos ha dejado en oscuridad. Él se reveló de manera que podemos entender y conocerlo verdaderamente. Es increíble, ¿no? Y muchas veces nos aburrimos de la Biblia. Hermanos y hermanas, tenemos que dedicarnos a la palabra de Cristo. Si queremos quedar dedicado a Cristo, tenemos que quedar dedicado a sus palabras. Pero también sabemos que no podemos hacer estas cosas en nuestro poder. Así que número 3, permanezcan dedicados a la oración. Permanezcan dedicados a la oración. O como dice aquí en el versículo 42, a las oraciones. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones, en el plural. Ellos se reunían como grupos para orar, de casa en casa para orar. La oración nos ayuda a entender que nosotros no podemos hacer estas cosas en nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios y Él nos invita a ser parte de su obra y su voluntad a través de la oración. Somos transformados en una nueva comunidad unida en Cristo y el Evangelio mientras oramos juntos. La oración nos recuerda que todo lo que tenemos viene de Dios. Nos recuerda que en todo somos dependientes de Dios. Y segundo, nos recuerda que todo lo que tenemos viene de Dios. Cada vez que nos sentamos a comer, debemos ser sorprendidos que hay comida ahí. Y muchas veces asumimos, yo trabajo, yo gano dinero, yo tengo dinero en el banco y nada más que tengo que usar esta tarjeta, voy, hago la compra, cocino la comida. Pero hermanos, ¿saben que todo eso es posible nada más por la gracia y misericordia de Dios? Cuando nos sentamos a cenar, debemos estar sorprendidos. ¡Ay! Comida, de nuevo. Gracias, Señor, porque Él provee todo, la ropa que tenemos, la casa en donde vivimos, la fuerza para trabajar, el trabajo que tenemos. Todo bueno viene de Dios y somos dependientes en Dios. Y hermanos y hermanas, una de las maneras de ver a Dios obrar es compartir sus oraciones con otros cristianos. Madres y padres, una de las maneras que ustedes pueden enseñar a sus hijos que Dios es verdadero y poderoso es compartir con sus hijos las necesidades de la familia. Y orar juntos como familia, pidiendo a Dios para lo que necesiten. Y cuando Dios provee y da la respuesta a su oración, debes de recordar a tus hijos, miren lo que Dios ha hecho.
siempre dando testimonio a la gracia de Dios. Lo debemos hacer como iglesia también. Como iglesia, ¿cuáles son las necesidades en la iglesia? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. En la iglesia de nosotros, cuando yo llegué hace 19 años, tenían una deuda de $4.5 millones. Yo ni entiendo esa figura. Pero nos pusimos a orar que Dios quite esa deuda encima de nosotros, porque era muy pesado. Y tomó años y años y años. Y hace ya 2 años, en un año, el Señor liquidó el último millón de esos 4.5 millones. Y como iglesia pudimos celebrar. Esto lo hizo Dios. Y Dios nos usa a nosotros, pero fue Dios por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Debemos de celebrar las respuestas a nuestras oraciones que Dios está haciendo. Es evidencia de su gracia y misericordia con nosotros. Debemos orar unos con otros. ¿Qué necesidad tienes? Bueno, compártelo. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, pero compártelos unos con otros. Un grupo de hombres, un grupo de mujeres, otro hermano, otra hermana, orando junto. También sabemos que la oración nos cambia a nosotros. Cuando estamos orando, el Señor nos cambia para prepararnos a recibir lo que Él tiene para nosotros, en vez de lo que nosotros creemos que queremos para nosotros. Yo estaba orando para otra mujer y Él me entregó esta. Y era mejor que lo que yo estaba buscando. Nosotros pensábamos, porque nos casamos jóvenes, vamos a estar como 2 años sin tener hijos para conocernos unos a otros. A 6 meses estaba embarazada. Y la bendición es que ahora somos padres jóvenes y somos abuelos jóvenes y tenemos la vida al frente de nosotros y podemos disfrutar nuestras hijas como adultas y nuestros nietos. Ese fue el plan de Dios, eso no fue el plan mío. Y en mi experiencia, el plan de Dios siempre es mejor que el plan de Juan, ¿verdad? La oración nos prepara a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero saben también que la oración nos cambia acerca de otras personas. ¿Tienes conflicto con una persona? ¿Tienes conflicto con un hermano? ¿Tienes conflicto con un familiar? Tú sabes que cuando tú oras por una persona, es difícil quedarte enojada con esa persona. Porque el Señor nos cambia. Si queremos quedar dedicados a Cristo Jesús, nos tenemos que quedar dedicados a sus palabras y a las oraciones. Pero número 4, necesitamos también quedar dedicados unos a otros. Unos a otros. Eso es lo que Dios está haciendo. Fíjense cómo lo dice aquí Lucas. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. Esta palabra comunión implica que tenían todo en común, que había un compañerismo como familia, que lo que yo tengo, si tengo más que necesito, yo comparto contigo. Ellos tenían una vida común, que estaban viviendo como familia. Recuérdense que venían miles y miles de judíos de diferentes lugares a Jerusalén, conocieron al Señor en Jerusalén en el día de Pentecostés, 3,000 personas. Entonces después como 5,000 más. Así que muchas personas, miles de personas en un lugar extraño donde no viven y no tienen comida, no tienen dónde quedarse. Y aquí lo que vemos es que los cristianos de Jerusalén recibieron los otros hermanos y compartieron lo que ellos tenían para ellos, poder quedarse ahí en Jerusalén. Tenían comunión, el partimiento de pan y la oración.
Dice aquí en versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartieron con todos según la necesidad de cada uno. Ahora, eso asusta a algunos cristianos, ¿verdad? Esto no es el comunismo. Eso no es lo que enseña. Tenían propiedad privada. Y vemos en Hechos 5 que ellos no estaban bajo de presión de vender lo que tenían. Pero lo que estaban haciendo es por la libertad que tenían en el Espíritu Santo y por la generosidad que tenían por el Evangelio, sabían que habían hermanos que no tenían lugar donde quedarse, comida, y decían, mira, te puedes quedar conmigo. Yo no tengo mucho, pero tengo un sofá aquí y te puedes quedar ahí. No tenemos mucha comida, pero lo que tenemos lo vamos a compartir juntos. Yo tengo 2 abrigos, noté que no tienes abrigo, mire, yo te busco el abrigo. Qué belleza es, ¿no? Vivir de esa manera. Que el amor de Cristo en nosotros nos hace generoso y hospitalario, que aunque no nos conocemos, somos hermanos. Esa es una experiencia que yo he tenido donde yo he viajado en el mundo entero. En el Oriente Medio, en Latinoamérica y hasta aquí en España. Porque yo sé que donde está la iglesia de Dios hay hermanos y hermanas. Y podemos compartir. Si no tengo, no te puedo dar, pero si tengo, puedo compartir. Y recuérdense que para algunos de nosotros es un tiempo de generosidad que podemos compartir, pero para otros es un tiempo de recibir. Y hermanos, no hay vergüenza en tener necesidad. No hay vergüenza en estar en una etapa de recibir. Porque Dios provee para todos sus hijos a través de sus hijos. Y cuando nosotros vivimos de esta manera, esto muestra una comunidad convincente, una comunidad increíble, que el pueblo no creyente dice, pero ¿por qué ellos se comportan de esa manera? Pero ¿por qué aquellos reciben a esos extranjeros en su casa? ¿Por qué ellos prestan su coche a esa pareja? ¿Por qué ellos siempre están invitando personas a su casa a comer? ¿Por qué esa iglesia se congregan personas jóvenes y de más edad, de diferentes culturas, de diferentes experiencias, de diferentes niveles de educación y socioeconómico? ¿Qué es lo que atrae a esas personas? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos atrae. Fíjense cómo lo dice aquí, versículo 47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. El pueblo alrededor de ellos estaba mirando lo que estaba pasando, Dios obrando dentro de ellos. Y estaban diciendo, hay algo diferente que está pasando en ese grupo de personas. Yo quiero saber qué está pasando. Yo quiero conocer este compañerismo. Y en ese momento, en ese entonces, podemos compartir el Evangelio. La razón por la cual somos generosos. La razón por la cual tenemos gozo en tiempo de sufrimiento. ¿Por qué tenemos esperanza en un mundo que está en caos? Y el Señor añadía cada día al número de ellos
los que iban siendo salvos. Dios deleita obrar en su pueblo. Y hermanos, mi ánimo para ustedes es que se queden dedicados a Cristo Jesús. No hay nada mejor, no hay nada más que satisface. Jesús nada más. Como aquel predicador, la primera vez que yo escuché el Evangelio, Jesús, 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 Jesús. No tenemos nada más que compartir, pero Jesús nos cambia a nosotros. Y nos quedaremos dedicados a su palabra, a orar y unos a otros para su gloria. Amén. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos salvaste, Cristo Jesús. Tú nos traíste a ti mismo a través de tu palabra. Alguien compartió el Evangelio con nosotros. Alguien compartió una Biblia, pero venimos a Cristo de la misma manera que Hechos capítulo 2. A través de la palabra acerca de Cristo y el Espíritu Santo atendiendo esa palabra. Señor, perdónanos por asumir tanto, asumir tu amor para con nosotros. Ayúdanos a cultivar un amor para ti, Cristo, a través de tu palabra, orando, viviendo junto con tu iglesia, animando unos a otros, llorando con los que están llorando, gozando con los que están gozando, usando nuestros dones para edificar la iglesia. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Buenos días, pastores y hermanos. Mi nombre es Estela y este es el relato del glorioso evangelio de salvación de mi Señor en mi vida. Nací en Colombia en un hogar donde mis padres, ni abuelos, ni en mi entorno se mencionaba ni enseñaba nada acerca de Dios. La primera vez que escuché de Dios fue en la escuela. Allí me enseñaron el Padre Nuestro y otras prácticas que provienen del catolicismo romano, como costumbre y tradición de muchos países latinos. Soy madre de 2 hijos y he vivido de espalda a Dios toda mi vida. Creé mi propio Dios a mi imagen y semejanza. Ese Dios no me hablaba de pecado, no me cuestionaba. En mis fuerzas empecé a rezar un rosario cada noche. Iba a la iglesia católica romana algunos domingos, sin que esto fuera una necesidad en mi vida. En mi rebeldía llegué a cuestionar la Biblia, alegando que era escrita por hombres, aunque lo único que leía eran los versículos para hacer el rosario. Cabe mencionar que tampoco comprendía nada de esos versículos. Era algo mecánico que sucedía cada noche. No me cuestionaba si estaba bien o no. Mientras rezaba al Dios creado por mí, llevaba mi vida como a mí me parecía. A los 20 años empecé a salir de fiestas y a tomar alcohol. A mi juicio no estaba haciendo nada malo. Porque no robaba, no había sido homicida y respetaba las normas sociales. A los 22 años empecé una relación con un chico y me fui a vivir con él. La palabra pecado y fornicación no existía para mí. Empecé a vivir una vida de dolor, tristeza, insatisfacción y vacío. Y así fue, hasta que a finales del 2020 me compartieron una charla motivacional de un falso pastor. Este fue el medio que Dios usó para traerme a Él. Por ese tiempo estaba pasando momentos muy dolorosos en mi vida, donde llegué a pensar en quitarme la vida con mi hijo menor de tan solo 8 meses. Seguí escuchando más y más las prédicas a través de internet.
Empecé a leer la Biblia, aunque poco entendía al principio. Dios poco a poco me fue llevando a escuchar siervos suyos, entre ellos el pastor Juan Manuel de la iglesia Caminando por Fe. Recuerdo que cuando hablaba sobre el pecado sentía disgusto y molestia. Pensaba que era un legalista. Pero no podía parar de escuchar sus prédicas sobre el pecado. Mi vida continuaba igual en medio de pecado. Vivía en fornicación. Hasta que a finales del 2022, la misericordia del Señor me alcanzó y por su gracia y obra del Espíritu Santo me dio convicción de pecado. Pues sentí lo que nunca había sentido, la culpabilidad del pecado y suciedad en mí. Lo que antes hacía sin ningún problema, ahora me producía rechazo. Y así fue como el Señor, en su gracia inmerecida hacia mí, abrió mis ojos para que pudiera ver lo miserable que había sido mi vida sin Cristo. Corrí a los pies de la cruz, en arrepentimiento y fe, en mi Salvador Jesús, quien se entregó a sí mismo por mí, quien ha llevado en sus hombros mi maldad y mi pecado. Con su sangre preciosa me ha limpiado de mi iniquidad. Mi Señor me ha liberado de la esclavitud del pecado para ser suya. Él cambió mi corazón de piedra en un corazón de carne. Me rescató del lodo cenagoso, de la desesperación, y me puso sobre roca firme. Como oveja perdida y descarriada anduve, de espaldas al Señor, en rebeldía y enemiga de Dios, y Él me halló. Me trajo con cuerda de misericordia a su redil y me ha traído aquí a la IEG. Desde septiembre del 2022, con profundo agradecimiento quiero dar gloria a mi Redentor, que me predestinó, me llamó, me justificó y glorificó para alabanza y gloria de su santo nombre. Ahora puedo acercarme como hija a un padre y ante cualquier circunstancia clamar: Abba, Padre, en ti confío, en tu amor por mí, tu fidelidad. No podré entender muchas cosas, ni el por qué, pero en ti creo y en ti me refugiaré. Aquel que en la buena obra empezó, será fiel en contemplarla en mí, en completarla en mí. Hoy deseo, con un corazón humilde y sincero, ser fiel de la obra redentora de mi Trino Dios y bautizarme en obediencia a Él como símbolo de que nueva criatura soy en Él. Las cosas viejas pasaron y el sello de su Espíritu por fe tengo hoy. Jesús es mi esperanza. Es la esperanza que un día estaré junto a Él, adorándole por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, hermanas, hermanos y pastores. Soy Juan Manuel. Este es mi testimonio. Yo soy colombiano, vengo de una familia numerosa y conocí el Evangelio. Bueno, primero mi mundo fue un poquito difícil porque, me metía a las drogas, consumía marihuana. Y bueno, y después un hermano de sangre se convirtió al Señor y llegó a casa y nos dijo que había conocido al Señor y que era algo maravilloso. Y entonces nos invitó a la iglesia y fuimos a la iglesia, nos gustó y bueno, y empezamos a ir a la iglesia, empezó a congregarnos un hermano, otro hermano, y después de ahí casi todos nuestros hermanos nos fuimos convirtiendo, pero yo después tenía un sueño de venir aquí a España, vine aquí a España y
En España me dejé prácticamente ir a la iglesia, volví a coger la vida mundana y duré un tiempo aquí en la vida mundana, pasé muchas cosas, tuve que ir a la cárcel, cometí unos delitos y de ahí salí a la cárcel y seguí el camino del Señor porque llegué aquí a Barcelona, encontré una iglesia en Pueblo Nuevo, donde me empecé a congregar y ahí conocí a mi mujer. Gracias a ella me ayudó, me sacó de todo, casi todos los problemas. Pero aún así las necesité las cosas y volví a coger la vida mundana. Vine con un sueño aquí de comprar una casa a mis padres y deseaba que pudiera hacerlo, pero no fue así posible. Me metí a un mundo de las drogas de esto otra vez y volví a caer en la cárcel. Otro tiempo en la cárcel. Y salí, gracias a mi mujer, ella me siguió apoyando. Y después mi hermano en sangre volvió a ponerse en contacto conmigo y me empezó a predicar el Evangelio. Y de ahí seguí con él. Y bueno, empecé a buscar una iglesia que fuera de sana doctrina. Y llegué aquí y vi al pastor David Barceló, cómo predicaba. Y me gustó y seguí siendo un simpatizante hasta que un día me dio un infarto. Y ese era el infarto, le dije, Señor, si es la voluntad que tú me lleves, haga tu voluntad, pero si me sana, Señor, voy a cambiar mi vida. Voy a ser otra nueva persona. Y el Señor me hizo un milagro en mí. Me dio la vida otra vez, me dio la oportunidad de seguir viviendo y seguir los caminos de Él. Y empecé a seguir leyendo la Biblia y cada vez me iba enriqueciendo en Él, en la Biblia. Y Él hizo que mi vida fuera diferente y que cada vez me fuera enriqueciendo más en ella. Yo le he pedido al Señor todos los días, Señor, que cada día sea una persona diferente, sea cada día mejor persona y que pueda conocerte bien, Señor, para poder, ya que tú me has salvado, Señor, poder salvar a los demás, Señor. Entonces, leí un versículo que me llamó mucho la atención. Juan 3, 16, 20 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y mandó a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio del que Él cree. Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el mundo del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación que vino al mundo. Los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, y porque sus obras eran malas, porque todo el que obra mal aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean arguidas. Perdón. Efesios, es otro capítulo de Efesios 2, del 1, 8, 9, 10, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos por fe, y esto no proviene de vosotros, pues hoy es el don de Dios, no a base de obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que mantuviéramos en ellas. Amén. Estela, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, creo. ¿Crees que Él vino a morir en una cruz para lavarte de tus pecados? Sí, creo. ¿Quieres ahora seguirle y servirle el resto de tus días? Sí, quiero. Por la fe que profesas, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Crees que el Señor Jesús es el Hijo de Dios? Sí, creo. ¿Crees que Él vino a la tierra y murió en la cruz para lavarte de tus pecados? Sí, creo. ¿Y ahora quieres seguirle el resto de tus días? Sí. Por la fe que profesas, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días, Iglesia de la IEG. Me llamo Olivia, tengo 70 años
nací y me crié en una familia católica no practicante. Fui consciente de la existencia de Dios sin amarlo ni considerarlo una prioridad en mi vida. Solo buscaba al Señor en ocasiones de peligro y sufrimiento que a lo largo de mis años he experimentado. Digo de peligro porque mi vida peligró en 2 ocasiones. En un viaje a Perú, enfermé gravemente. Pensé que ya no retornaría aquí a España a encontrarme con mis hijos. Pero invoqué al Señor y Él me sanó. Y estoy aquí. En una segunda ocasión, viajábamos mi nieta y yo en un coche y fuimos embestidas en la vía yendo a Vic. Fue un accidente terrible. El coche daba tumbos de una vía a otra. Iba chocando con otros coches que iban en su vía. Dentro del coche solo grité: Dios mío, socórrenos, ayúdanos. No nos dejes morir. Mi nieta decía: ayuda, ayuda. Una vez más, Dios estuvo allí, porque lo invoqué. Yo con unas fracturas de pelvis y fisuras a la columna. Mi nieta perdió el conocimiento por unos minutos. Dios me curó en unos meses. Confieso que no he sabido perseverar por mi ignorancia, por mi falta de sabiduría y entendimiento. Pobre de espíritu en el Señor y en conclusión, mi vida sin Cristo fue vacía. No he sido agradecida al Señor. Pero el Señor quiso rescatarme de ese agujero oscuro para ver su luz. El Señor utilizó como medio a mi hija Karina, ella es cristiana. Mi hija me decía: mamá, ¿te puede pasar algo y no eres cristiana? Ella comenzó a hablarme del verdadero evangelio a través de la Biblia, ayudándome con vídeos, pasajes del evangelio, etcétera, etcétera. Yo me resistía con excusas. Muy tosuda, no quería cambiar. Le decía que no lo necesito porque no he pecado, que no soy pecadora, que no he robado, que no he matado y que no necesito de una nueva iglesia para congregarme porque creo en Dios. Mi hija, con preocupación, cansada ya, me dijo: la pena que me das, mamá, es que no serás salva y arderás en el infierno. Sus palabras me llegaron, pero su empeño no cesó. Me dijo: mamá, toma esta dirección y busca esta iglesia, la ING, que es buena, me dijo. Ahí te quedarás. Tenía tanta seguridad. Tardé 2 meses en decidirme. Una pareja estupenda, Maite y su esposo, a la salida del metro me guiaron hasta aquí. Al entrar por esa puerta, me recibieron unas mujeres maravillosas, con mucha simpatía, y me condujeron al interior, donde escuché una primera predicación del pastor David. Cada palabra que salía de su boca era como si martillara en mi cabeza. Me decía yo misma: es como si lo dijera por mí. Me sentí turbada, pero me gustó mucho. El instrumento más importante fueron las sucesivas prédicas de los domingos, las alabanzas, los salmos y el poludio musical, la comunión con las hermanas. Esos fueron los medios que el Señor utilizó para alcanzarme. Y el Salmo 86 fue muy importante para mí, porque para reconocer que soy pecadora y que necesito de Cristo en mi vida. Es la oración del David pidiendo misericordia de Dios.
Me arrepentí cuando entendí que Dios es perdonador y misericordioso con todos los que lo invocan. Él me quitó una venda de los ojos. Comprendí que no había sabido amarle. Él lavó mis pecados. Me arrepentí porque murió inocente, padeció y fue crucificado en el Calvario para absolver mis pecados. Me arrepiento porque no podré salvar mi vida yo misma. Cristo lo hizo por mí. No basta decir, siento lo pecadora que fui. Hoy día tengo fe porque creo que Cristo es el Hijo de Dios. Tengo fe en el poder de Dios porque resucitó a su Hijo al tercer día. Tengo fe en su amor. No hay otro como Dios. Y espero glorificar al Señor y seguir sintiendo el gozo de su evangelio. Corintios 2. De modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Y es verdad, hermanos. Yo percibo que he cambiado mis hábitos. Ahora soy paciente, alegre, confiada. He aprendido a quererme y a perdonar a los demás. Y ya no me enfado conmigo tanto. Tengo fe en Cristo y tengo la seguridad que soy salva, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mi hijo, yo lo visité una tarde, me dijo, madre, ya no te dejas ver, ahora vas por tu playa, vas los domingos a la iglesia, estás por todos lados y te veo bien y hasta más rejuvenecida. Quise decir algo, pero solo sonreí. Ahora puedo responder. Mi vida ya no la siento vacía. Cada domingo con las prédicas de los pastores y la comunión con las hermanas, siento que Cristo me acompaña a todas partes que voy. Ya no estoy sola. Me quiero bautizar porque es un mandado de Dios y quiero obedecerle. Quiero expresar que soy redimida porque su gracia me alcanzó y ha llenado mi alma. Él me eligió. Juan 15, la vid verdadera, si lo quieren leer. Entiendo que el bautizo representa el final de una vida pecaminosa para dar comienzo a una vida nueva. Agradezco al Señor porque me buscó y me ha dado sabiduría y entendimiento para escudriñar en su palabra y seguir el verdadero evangelio de Cristo. Agradezco al Señor porque me ama, me rescató de mis creencias equivocadas, pero lo bueno de mi vida pasada es que ya no la volveré a vivir. Ahora pertenezco al Señor. Gracias. Se le bendiga, amados hermanos. Mi testimonio, mi vida sin Cristo. Desde que era un niño, 4 años de edad, mi madre llega al Señor y desde ese entonces escuchaba la palabra del Señor todos los días en mi casa. Crecí en un entorno de cristianos. A los 12 años dije que era ser cristiano. Por un tiempo creí ser cristiano. Obviamente no lo era. Era lo que en mi vida había visto, sin detenerme a considerar si realmente el Señor estaba en mí. No amaba al Señor. Quería profesar ser cristiano por algún tiempo, ya que en todo mi entorno así era. A los 17 años de edad, el mundo me arrastró, mi pecado me arrastró. Me fui tras mis deseos. Mi vida era horrible. Era un legalista, creía ser bueno.
Decía que no era cristiano y que podía vivir como a mí me parecía. Era muy malo, un desastre lleno de mucho pecado. Un medio que el Señor usó para salvarme fue la predicación de mi madre. Día tras día, creo que no hubo un día que mi madre no me llamara al arrepentimiento. Me decía que iba a morir de mis pecados, siempre me lo decía. En el momento menos esperado siempre me lo decía. El Señor llega a mí en una situación que me vi envuelto en mucho pecado, pecados de fornicaciones. Me veo en una situación donde iba totalmente opuesto a todo lo que había escuchado y entendía que estaba bien. En ese momento recordaba la palabra del Señor y comencé a tener temor. Recuerdo que venía a mi mente un texto que decía que si Dios te entrega a la mujer extraña es porque está irado contigo. Y eso me hizo dar cuenta de mi condición delante de Dios. Allí me pude detestar a mí mismo, tuve temor de todo lo que estaba haciendo. Empecé a aborrecerlo. Fue cuando decidí parar y dejar todo atrás. Entiendo que fue la gracia del Señor en mí. Empecé a ver a Jesucristo como el único mediador en mi condición de pecador y un Dios justo. Empecé a buscar mucho el rostro del Señor en oración principalmente y a leer la palabra. Tenía mucho temor, incluso tenía temor a la muerte. En ese tiempo empecé a conversar con algunos hermanos de la iglesia que le tenía confianza, amigos de la iglesia donde mi mamá se reunía. Ellos me ayudaron mucho me ayudaron. Me predicaban, me hicieron ver mi pecado, me enseñaron a Cristo y veo también que fue el Señor. El Señor me guió, me enseñó su verdad, me concedió arrepentimiento. Pude ver a Jesucristo y a su obra de amor para conmigo. Diciembre de 2022, enero de 2023. Mi vida en el Señor ha sido muy hermosa. A pesar de mis pecados y mi flaqueza, sé que el Señor Jesucristo está conmigo. Sé que tengo su Espíritu que me redarguye de pecado. Me ha dado una familia en la fe, hermanos, hermanas, padre, madre. Y sobre todo me ha dado el regalo de la fe. Me ha dado gozo, me ha dado esperanza y por su perdón. Porque me ha perdonado, me ha dado esperanza. Y también sé que Él perfeccionará su obra en mí. Creo firmemente que el Señor ha pagado por mis pecados y un día le veré por su gracia. Quiero bautizarme para dar testimonio de que he muerto al pecado y vivo para Cristo, así como mandan las Escrituras, que los que creían eran bautizados. Amén. Olivia, ¿crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí creo. ¿Crees que Él vino a vivir una vida santa, recta y que al final murió por ti en la cruz del Calvario? Sí creo. ¿Quieres servirle, serle fiel hasta que Él te lleve con Él a su gloria? Sí quiero servirle. Bien. Por la fe que tú confiesas, ahora yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, ¿tú crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, creo. ¿Crees que Él vino a este mundo para vivir una vida santa y recta que tú no podías vivir Sí, y creo. que murió en la cruz por ti? Sí, sí creo. ¿Quieres servirle y serle fiel a Él hasta que Él venga por ti? Sí quiero, O sí. vayas con Él a la gloria. Bien, Pedro, por la fe que tú confiesas, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.